¡Epa! Bienvenidos al primer episodio de ¿Qué pasa en el mundo? En el capítulo de hoy tenemos 4 noticias. Primero vamos a hablar de un hombre que ha sido acusado de brujería. Y después vamos a hablar un poco sobre la tragedia que ocurre en Mocoa, en Colombia, en estos momentos. Tercero, vamos a hablar de un héroe moderno. No estamos hablando de Batman ni de Superman. Un héroe moderno en la ciudad de Nueva York. Y finalmente terminamos con una noticia súper absurda de una mujer que entrenó ardillas para atacar a su exnovio. Muchachos, es el 2017 y aunque ustedes no lo crean, la brujería sigue siendo un crimen en algunos países. Este es el caso de la provincia de Ontario, donde un tal maestro Ragab fue acusado de fraude, extorsión y brujería. Ajá, pero ¿qué pasó? Bueno, había un tipo que tenía un familiar enfermo y fue a consultar con el tal Ragab. Todo bien. En la consulta viene el tal Ragab y le dice al tipo que su familiar está poseído por un espíritu malvado. Ajá, tranquilo, o sea, la cosa así medio loca, pero no pasa nada. Pero entonces viene el Ragab y le dice al tipo que para curar al familiar tiene que pagar $101,000. O sea, eso en Venezuela te lo hacen por 15 y de paso te dan un recuerdito. Bueno, total que al final el tal Ragab fue preso por brujo. Y, o sea, yo entiendo lo de fraude y extorsión, pero eso de brujería me parece un poco como que absurdo, ¿no? Bueno, ahora esta noticia sí es un poquito más seria. No sé si todos saben, pero en Colombia, en Mocoa, hubo una avalancha de lodo donde murieron 300 personas, 200 personas fueron heridas y de las 300 personas que murieron, casi 100 fueron niños. Después de que ocurrió la tragedia, bueno, han pasado muchas cosas y el gobierno recientemente decidió declarar emergencia económica, social y ecológica. Como se declaró estado de emergencia y la tragedia ha sido tan grande, hay más de 1,000 soldados y policías que están especializados en emergencias, prestándole servicio a los sobrevivientes y además manteniendo el orden en el área de Mocoa. El gobierno de Colombia está dedicando $14 millones a la crisis, pero también se están aceptando donaciones. Si tienes la posibilidad de ayudar con donaciones, visita la página web de la Cruz Roja, aquí. Y ahora seguimos con buenas noticias porque en el mundo no pasan solo cosas malas. Nos vamos para Nueva York, donde un muchacho rescató a otro muchacho que se cayó en las vías de tren por donde pasa el metro. Aparentemente el muchacho estaba ahí, tranquilo, y de repente se dio cuenta que algo se cayó. Y ahí fue cuando él se dio cuenta de que era una persona. La suerte del muchacho que se cayó fue que el muchacho que lo rescató había hecho un programa de seguridad con la compañía de transporte público de Nueva York, entonces sabía cómo actuar. Lo que pasa es que en las vías de tren hay un riel que es eléctrico, bueno, no sé si es un riel, pero hay una parte eléctrica donde si tú lo tocas te electrocutas y te mueres. El muchacho que completó el programa de seguridad sabía exactamente cuál parte de las vías no tocar. Bueno, al muchacho lo llevaron para el hospital y no le pasó nada más. Empezamos con noticias absurdas y terminamos con noticias más absurdas todavía. Una mujer fue arrestada por entrenar ardillas para atacar a su ex. Ya ven por qué la serie se llama ¿Qué pasa en el mundo? Lo que pasó fue que a un tipo lo atacaron ardillas como 1,000 veces en los últimos meses. Bueno, pero la cosa fue seria porque el tipo perdió 2 dedos y un testículo cuando lo atacaron las ardillas. Y obvio que el tipo estaba como que, ¿por qué me siguen atacando las benditas ardillas? Entonces él estaba un día caminando por ahí y de repente pilló a la novia, a la exnovia, detrás de una mata, animando a las ardillas a que lo atacaran. Resulta que la mujer era entrenadora de animales de circo, entonces sí sabía cómo entrenar animales. La policía fue para la casa de la mujer y encontraron 27 ardillas y 2 maniquíes con la foto del exnovio en la cara para entrenar a las ardillas a que lo atacaran. Bueno, a la final la tipa confesó todo y ahora se tiene que aparecer en la corte. Y esto fue todo por el capítulo de hoy. Deja tu comentario con cualquier duda o pregunta que tengas. Y visita www.elprofejavi.com para más información sobre el vocabulario y las expresiones de este video. Nos vemos.